Continuamos hablando de trastornos de la voz, aquí desde la consulta del doctor Aurelio González Riancho, que nos ha explicado un poco la voz, los trastornos que puede haber. Aurelio, ahora vamos a tratarlos. Vamos a tratarlos. ¿Qué hacemos con una persona que viene con una alteración de la voz? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es por qué ese señor tiene una alteración de la voz. Y en consecuencia del diagnóstico, de la etiología que tenga, de la causa que tenga, hacer el tratamiento específico. Decías, un niño que tiene la voz nasal, pues habrá que a lo mejor operarle de las vegetaciones o no. Un paciente que tiene unos pequeños nódulos vocales y que es docente o que tiene que hablar mucho por su profesión, pues a lo mejor habrá que mandarle al logopeda. Otro paciente que tiene un reflujo, pues habrá que ponerle el tratamiento específico del omeprazol que decías. Otro paciente que tiene un problema tabáquico, pues decir, oye, el tabaco te está haciendo daño, ya tú te la estás jugando. Otro paciente que tiene una lesión que ves que es un pólipo grande, organizado y tal, pues a lo mejor tienes que ir a operarle. O un paciente que tiene ronco porque ha tenido una alergia, pues un tratamiento alérgico. Es decir, lo que vamos a hacer es individualizar y personalizar cada caso. Lo primero que dijiste es que lo ibas a mandar al foniatra, y el foniatra, ¿qué le va a hacer? Sí. Muchas de las patologías no las resuelven los foniatras. Los foniatras... ¿Qué es un foniatra? Un foniatra es un médico de la voz, es un especialista de la voz, y también son trabajan con los logopedas, que son los rehabilitadores. Entonces, el foniatra y el otorrino, pues trabajamos siempre muy juntos, muy unidos, y uno a otro pues potencia las cosas. Incluso desde el punto de vista quirúrgico, muchas veces los foniatras actúan con los cirujanos al unísono en la cirugía, porque eso beneficia el resultado final. Sí. Es el médico de la voz. Y ese también es ¿quién es el que hace una rehabilitación de la voz? Logopeda. Que el logopeda no hace falta ya que sea médico, es el técnico, puede ser especialista. En Santander tenemos una escuela, aprovecho ahora para decirlo, la Universidad Jean Bernat, privada, Jean Bernat, que forma logopedas. Y estos chicos han hecho una carrera en la cual manejan todos los temas de voz perfectísimamente. Estos son los que luego van a rehabilitar la voz. Ahora que hablamos de rehabilitación de la voz, hay un tipo de paciente que lo solemos ver por la calle o en casa, que son los enfermos laringotomizados. Un paciente que le han quitado la laringe. Claro. ¿Puede volver a hablar? Sí, claro que puede volver a hablar. Eso se encargan los logopedas. Sí, les rehabilitan y les enseñan a hablar con otras estructuras, con el esófago, depende de lo que les hayan quitado o no, sí, pueden volver a hablar. Sí. Pero ¿un laringotomizado sigue teniendo cuerdas vocales? No. O sea, pueden hablar con el esófago. O sea que hay otras estructuras, les enseñan a hablar con otras estructuras. Sí, se puede hablar con otras estructuras, claro. Nada más tienes que saber hacerlo y aprenderlo, claro. ¿Tratamiento médico o tratamiento quirúrgico? Tratamiento médico inicialmente, y si la cosa no funciona o desde el principio piensas que eso es quirúrgico, pues tienes que ir a la cirugía. La cirugía en las cuerdas vocales se llama fonocirugía. O sea, cirugía de la voz. Claro. Esa cirugía de la voz, ¿qué es? O sea, ¿qué le hacéis? Bueno, la fonocirugía se puede definir como la actividad quirúrgica que pretende como causa y como motivo restaurar una voz que está en malas condiciones. Eso es lo que se habla de fonocirugía. Convencionalmente hay una cirugía que se llama microcirugía, y luego en Santander también hacemos otra cirugía con esta tecnología que estamos hablando, con los endoscopios, que es la cirugía endoscópica de la laringe. ¿Y qué le hacéis? ¿Le cortáis? ¿Le pones algo? Porque antes hablaste de grasa, de toxina botulínica. Sí, claro, ahí vamos a saber qué patología estamos tratando. Si es un pólipo, pues es cortarle con una tijerita, cortar el pedículo y cortarle. Si es unos nódulos es similar, es cortar
si es ¿Eso que se hace con anestesia general? Se puede hacer con anestesia general y con anestesia local. Se puede hacer con anestesia general, siempre en quirófano o con sedación. Cuando hablamos de la microcirugía laringia, que es la técnica convencional, se hace a través de la boca y dormido. Cuando hablamos de la cirugía endoscópica, que es una técnica menos convencional, pero yo la hago y estoy encantado con ella, se hace a través de la nariz y con sedación, o sea, sin ingreso. O sea que no es necesario que el señor esté dormido completamente. En el caso del endoscopio, no. O sea, el sedado quiere decir que lo vas a dejar medio atontado. Sí. Y sí. ¿no dejáis medio atontado? Ligerísimamente atontado. Ligerísimamente atontado. Sí. Y en ese tiempo están moviendo las cuerdas. Y están moviendo las cuerdas, lo cual nos favorece y nos ayuda para hacer ciertas cosas. Sí. Esto lleva a que lo sedáis. Le cortáis el... Le seda un anestesista, ¿eh? Sí, un anestesista. Sí, un anestesista, lógicamente. Sí, claro. Siempre tiene que estar presente en todas las cirugías. Pero le cortáis el pólipo, sí. y eso no sangra mucho. No sangra mucho, no. Tenemos formas de evitar el sangrado. Tenemos láser, tenemos cauterizaciones y también infiltramos previamente una sustancia que es la adrenalina, que hace que no sangre. Las cuerdas vocales sangran muy poquito. ¿Y dolor? Cero. O sea, no duele. No duele. ¿Me estás quitando algo de la garganta y no me duele? No duele. Quitarte un pólipo de las cuerdas vocales no duele. Pues eso sí que es un avance. No duele, sí. ¿Y cuánto tiempo voy a necesitar para recuperarme después de quitarme un pólipo de la cuerda? Hay que pensar que, hablas de un avance, hay que pensar que todas esas técnicas se desarrollan por diferentes motivos. Uno, por los grandes avances médicos que vamos haciendo a través de los siglos. Se controla la infección, se controla el dolor, se controla la anestesia, se conoce mejor la anatomía y luego además nos ayuda la tecnología. Cuando lo hacemos por la boca tenemos unos microscopios potentísimos que tienen unas imágenes magníficas y cuando lo hacemos por la nariz tenemos unos endoscopios que también técnicamente son magníficos. Además de eso tenemos láser, que quien iba a pensar hace 40 años que ibas a meter un láser en las cuerdas vocales. Bueno, ahí hemos mejorado en este tipo de cosas lo que dices del dolor, porque estamos en el siglo XXI. ¿Y en qué casos le vais a hacer una técnica u otra? Por ejemplo, la toxina botulínica o los SELF. Sí. El SELF es la infiltración sí. esa con grasa, ¿no? La palabra CEL es cirugía endolaringia fibroscópica. Viene a agrupar a todas las técnicas que se hacen con endoscopia, todas. Y la microcirugía laringia se puede hacer lo mismo, pero con el microscopio. O sea, la CELF es todas las técnicas endoscópicas. Dentro de eso está el implante de grasa que hablas. ¿Y por qué le pones un implante de grasa? ¿De dónde sacas grasa? Ya. ¿Del carro? Sí, bueno, pues vamos a ver. El implante de grasa se pone por diferentes motivos, pero todos son que una patología u otra haga que las cuerdas no se junten. Para hablábamos decíamos que había que juntar las cuerdas vocales. Sí, por los motivos que sea, no se juntan, el paciente no puede juntarlas, pues la solución más sencilla es hinchar estas cuerdas vocales, hacerla gorda y hacerla gorda. Entonces, a lo mejor nada más no se juntan del todo, pero ya son unas cuerdas gordas y entonces la función de unión la hace. ¿De dónde sacamos la grasa? Del abdomen habitualmente, de aquí donde está la grasa. Esa grasa, además... ¿Cómo se la sacáis? Por liposucción. O sea que chupáis un poco de grasa de la tripa. Por liposucción. O sea que con eso además hasta adelgaza. Adelgazas, te queda fenomenal, sí. Las mujeres cuando se lo quitan dicen, quítame más y tal. Bueno, ¿eso se lo quitas antes de la operación o sí, en la misma fase quirúrgica? Le quitas la grasa. Le quitas la grasa. ¿Y qué hace con ella? Se trata, se centrifuga, se quita la sangre, se centrifuga y se hace grasa pura. Una grasa pura que ahí está el secreto. Estamos infiltrando células madre. Y esas células madres, además de hacerlas las cuerdas gordas, se está creando nueva sustancia celular de cuerdas vocales. O sea, estás volviendo a crear cuerdas vocales. ¿Y con eso después vuelven a hablar? Pues sorprendentemente bien. Hay gente que, bueno, que cuando oye su voz, o sea, eso lo he presenciado yo en quirófano,
una hora después de operado, bueno, tienen una emoción que, bueno, se les atan las lágrimas porque llevan 20 años sin hablar. Bueno, sin hablar, hablando muy mal, que una voz aérea, es una voz así, que no, eso es la voz que tiene. Y de repente salen de allí y dicen, ¡ah! Y bueno, cuando se oyen esa voz, bueno, yo he visto gente llorar. Sí, sí, tiene que ser emocionante recuperar, después de mucho tiempo, recuperar la voz. Sí. Y todo con la grasa de su propia grasa. Y todo con su propia grasa, que no tiene rechazo, porque es una grasa que el propio organismo reconoce como suya. Si pusieras una grasa de otra persona, podría sufrir un rechazo. Lo mismo que un corazón, o lo mismo que unos riñones. Tienes que saber si uno y otro son amigos. ¿Y esto tenéis cierta práctica? O sea, ¿esto se viene haciendo desde ayer o ya lleváis un tiempo haciéndolo? Pues mira, el implante de grasa autóloga, te voy a decir que Santander fue el primer lugar de España donde se hizo. Y te voy a decir que Santander fue el primer lugar de Europa donde se hizo. Y casi después de unas primeras... se hacía por microcirugía laringia, más que el primer sitio que se hizo por endoscopio. Hicimos Santander. Año 80 y algo. O sea que ya tenéis una experiencia probada. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Sí, el implante de grasa, en este momento en Santander somos un poco referencia nacional. Sí. ¿Y en qué casos le vais a poner la toxina botulínica? Pues la toxina botulínica es el botox, ese que se ponen en las mujeres en los morros para poner... Que es el mayor veneno que existe. En una guerra terrorista es un agente tremendo. Si introdujeran una cantidad suficiente de botox en la traída de agua de Santander, nos moríamos todos por parálisis diafragmática en un día. Pero el botox en medidas terapéuticas pues es muy eficaz porque te produce una parálisis muscular en la zona que tú actúas, y a la dosis suficiente pues te produce una parálisis de un músculo que está contrayéndose constantemente y da problemas por las contracciones. La toxina botulínica se utiliza en cientos de cuestiones ya médicas, no solamente en las mujeres para la belleza. La belleza, las arrugas de aquí lo que te hacen es te paralizan estos musculitos y entonces desaparecen las arrugas. Pues lo mismo que desaparecen las arrugas de aquí, también lo utilizan los oftalmólogos para los estrabismos en los niños. El estrabismo es que un músculo, está el ojo aquí, y un músculo tira más que el otro. Si paralizas el músculo que tira mucho, pues el ojo hace plaf y se normaliza. Y nosotros desde hace muchos años también lo utilizamos para los tratamientos de estas disfonías espasmódicas, que son esas voces entrecortadas, forzadas, agotadoras, que no consiguen hablar y mejoran transitoriamente, o sea, la mejoría con el botox no es definitiva. Al cierto tiempo, al año, a los 2 años hay que volver a pensar. O sea, le volvéis a dar botox para que paralice esos músculos, claro, que están dando la lata. Que están de alguna manera no permitiendo que se junten las dos cuerdas. Sí, lo usan los neurólogos también, pues ahora mismo en migrañas, en algunos tipos de vértigos para descontracturar el cuello, se utilizan en los tics, esa gente que tiene tics nerviosos, también se utilizan en las campañas políticas, los políticos, para quitarse las bolsas. Hay algún político que recuerdo yo, catalán, que las campañas se le quitaban las bolsas de aquí, se le quitaban los votos. ¿Y eso lo utilizáis para recuperar la voz? Claro, sí. No solo para el morro está el botox. Sí. ¿Hay alguna complicación que puedan tener todo este tipo de cirugía? Es decir, algo en que tengamos miedo. Sí. Cuando tenemos un problema de esto, venimos y nos dicen, es que le voy a poner toxina botulínica, o le voy a poner grasa, o le voy a hacer una microcirugía. Sí. ¿Qué riesgos hay que explicarle a los pacientes muy bien que las cosas tienen sus riesgos, todas. Hay unas que tienen más riesgo que otros, pero que tienen riesgos. Yo muchas veces, cuando les cuento a la gente los riesgos, digo, hombre, que ahí tenemos... Es como si subes a un avión y tienes riesgos, se puede caer, habitualmente no se caen, afortunadamente. En la cirugía muere más gente en las carreteras que en un quirófano, pero hay un riesgo siempre que hay que asumir, eso es así. Cuando hablamos de la cirugía de la laringe, realmente hay muy pocos riesgos, pero los hay, hay muy pocos riesgos. Los hay. ¿Qué tipo de riesgo podemos tener? En una microcirugía laringea, cuando hablábamos de la primera técnica que se hace a través de la boca y con anestesia general, pues son los propios de la anestesia, cualquier anestesia puede tener un riesgo,
Y básicamente el mayor problema que tenemos ahí a veces es que no podamos solucionar bien la cirugía, porque en el mismo territorio está el tubo del anestesista, no estamos nosotros trabajando y a lo mejor es un cuello con dificultades, o sea, que no podamos solucionar bien las cosas. Hay otros riesgos por exceso. Si tú quitases más cuerda vocal o más mucosa de la que debieras de quitar, también puede quedar alguna lesión de voz. Y hay otros riesgos. Cuando hablamos de la cirugía endoscópica, los riesgos, podemos decir que disminuyen muchísimo. Excepcionalmente hemos tenido algún problemilla mínimo, pero ninguno definitivo. Los riesgos en la cirugía endoscópica disminuyen. Y el sangrado, que sería una de las... No hemos tenido sangrados, afortunadamente, ¿no? No, en ninguna de las dos técnicas no suele haber sangrados. ¿Puede suceder que a veces un trastorno de esto de la voz sea por un problema, por ejemplo, un cáncer de pulmón? Sí. Ahí estamos hablando de las parálisis. Muchos diagnósticos de cáncer de pulmón los diagnosticamos los otorrinos porque hay una parálisis de la cuerda vocal. El pulmón, a través del pulmón, sube un nervio recurrente que va a la cuerda vocal, y si se afecta puede producir una ronquidosis. O sea que vosotros viene una persona porque Sí. habla mal, y eso puede ser un síntoma de... Puede ser. No hay que asustar a la gente. Habitualmente no es así, pero puede sí, hacemos diagnósticos. También hacemos diagnósticos neurológicos. Es decir, un Parkinson, por ejemplo, algunas veces lo hemos diagnosticado los otorrinos. Una miastenia gravis, que son enfermedades neurológicas, las diagnosticamos los otorrinos. El reflujo, que es un tema digestivo más que casi nuestro, muchas veces lo diagnosticamos nosotros, etc. Sí, lo que tú dices, sí. O sea que estas técnicas tienen su seguridad, o sea, son seguras, es un equipo multidisciplinar el que está actuando sobre ello, porque aparte de dentista, el anestesista, está el foniatra. Yo diría que sí, son seguras en el grado de que la cirugía española y la medicina española es francamente buena. Yo creo que tenemos una medicina en España que sería otro tema de debate. Bueno, ojo, no sale todo bien. Hay gente que dice, ya, pues yo recuerdo, tengo el caso de que esto salió mal. Sí, hay cosas que nos van a salir mal a todos, pero en general... En un 99%... Pues yo creo que sí. Los médicos, la sanidad española y mundial, y la de la española, que es la que estamos hablando, solucionan los problemas. Sí, estoy convencido. Sí. ¿Es lo mismo un trastorno de la voz que un trastorno del habla o del lenguaje? Bueno, te estás refiriendo a lo mejor a las disartrias, ¿no? Y a las disfemias y a las dislalias. Es otro tipo de problema. Las disartrias, por ejemplo, son los problemas de la gente que pierden la voz después de algún proceso vascular, un ictus o alguna cosa de estas. También los tratamientos son logopédicos, hay que ir al logopeda. Pero un señor que ha tenido un ictus puede perder la voz de una forma más o menos importante. Las disfemias son las tartamudeces, por ejemplo, y hay que tratarlo también. Tiene sus pautas y sus protocolos para tratar las disfemias. Las dislalias. Hay otras alteraciones, pues por ejemplo disglosias, pues por los frenillos de la lengua, niños que no pueden decir las R's, rotacismos. Sí, te estás refiriendo a esto, ¿no? Sí. Y en el lenguaje, es decir, que puedan expresar, también puede alterar la voz. La dificultad para expresar tus sentimientos o tus sensaciones. Bueno, el lenguaje es un código neurológico, el lenguaje. Nosotros hablamos porque tenemos unos códigos que hemos aprendido. En este caso, probablemente, pues todo es aprendible, todo es educable, pero habrá gente que tendrá dificultades incluso de tipo cerebral. Y en una disartria, por ejemplo, es decir, un trastorno del habla por haber tenido un ictus, que lógicamente eso lo que ha hecho es paralizar una o las dos cuerdas, generalmente una, ¿no? Sí. ¿En eso de alguna manera podéis intervenir? Yo creo que ese es un tratamiento más logopédico que nuestro. Podemos en algunos casos con algunas ayudar, pero no vamos a decir que nosotros tenemos ahí la llave, ¿no? Eso es un problema vascular, neurológico, puede haber equipos pues, otorrinos,
de logopedas, etcétera, que ayuden, pero no tenemos ahí una solución perfecta, ¿no? Ojalá. Vamos a darle un consejo sobre todo a los docentes que tengan trastornos de la voz crónicos. ¿Qué tienen que hacer? Porque eso es bastante frecuente, por lo menos yo lo veo en la consulta. Mucho, ¿verdad? Sí, sí, hay mucho gente que tiene problemas de la voz. Pues lo decías al principio, a lo mejor habría que insistir que en su educación fuesen a clases o que tuviesen un profesor foniatra, uno, y logopeda. Y la logopeda. Higiene vocal, sí. No de boca, sino sí. de voz. Sí. ¿Qué sería una higiene vocal? Pues los hábitos son muy sencillos. Podríamos decir, uno, el tabaco es totalmente pernicioso. Yo siempre les aconsejo que tengan mucha humedad en las cuerdas vocales. Eso también... o sea, beber agua constantemente, más que beber agua, sí, pero el agua cuando lo bebes va directamente a tu digestivo a velocidades tremendas. Lo que hacemos, que esto es una técnica que a mí me enseñó Borragán, mi amigo Alfonso, es humedecer las cuerdas vocales con un paño. Tú mojas un pañito en un grifo, en agua fría, te le pones en la nariz y en la boca y le inspiras durante un rato, 5 o 10 minutos, y al mismo tiempo pues vocalizas. Si estás con el trapito aquí inspirando humedad, haces y beber agua es bueno, pero la humedad llega más a través de un paño húmedo que del agua. O sea que una higiene de las cuerdas vocales sería, sobre todo para los docentes, sí, mantenerlas húmedas. También los vapores, hacer vapores con manzanilla amarga, van bien. Con eucalipto. Con eucalipto van bien, sí. Sí. Eso es aconsejable. Sí, sí, es aconsejable. ¿Y gritar? Es que hay ¡Niños, portaros bien! Probablemente lo que hay que saber es gritar. Es decir, hay que saber gritar. Si tú no sabes hacer cierta actividad, vas a herniarte o vas a tener unos callos. Si lo supieras hacer bien, no te pasaba nada. Entonces lo que hay que hacer es gritar bien. A veces hay que elevar la voz, la tienes que elevar, pero tienes que hacerlo bien. Y si aún así sigue esa afonía, acudir, claro, al otorrino, sí, que eso es una señal, claro, de que hay que mirar. De que hay que mirar, que hay alguna causa. Que puede ser alguna de las que hemos nombrado. Sí, todo lo que hemos hablado está ahí. Sí. Pues, Aurelio, ¿quieres acotar, añadirle algo a nuestros televidentes? Bueno, pues que hay que cuidarse un poquito la voz, lo mismo que hemos aprendido, pues que tenemos que vigilarnos el colesterol, que tenemos que la tensión arterial tenerla en sus parámetros, que hay que ir al dentista, que pues que tenemos que usar la voz bien, aunque esto causa debate, porque hay defensores acérrimos del tabaco, que el tabaco es pernicioso. Mira, hay un paciente que ha desaparecido de las consultas. Yo creo que no hay que fumar directamente, porque es que cuando te encuentras bien subes la dosis y cuando te encuentras mal la bajas. Mira, hay un paciente al hilo de esto que ha desaparecido de las consultas, que antes iba mucho a la consulta, que eran los camareros. Los camareros en los bares fumaban de forma pasiva, pero a toneladas de tabaco, y entonces venían con problemas parecidos a los de los fumadores, y esos pacientes han desaparecido. La ley de prohibir, lo siento por los que estén en desacuerdo, pero la ley que ha prohibido fumar en los sitios públicos cerrados, a mí me parece que es magnífica. Y los que sobre todo lo agradecen, pregunta a la gente de la hostelería, son ellos, que vivían en una nube de humo. Además del olor. Bueno, Aurelio, te tengo que agradecer que hayas participado y nos hayas explicado qué hacer cuando tenemos problemas de voz, que es bastante frecuente, que todos por lo menos una vez al año la tengamos. Es frecuente, sí, es frecuente. Y ahora cuando vayamos a la playa y encontremos con el agua fría, pues te bañas. Te bañas igual. Un chapuzón, por supuesto. ¿Es buena la playa? Hombre, yo creo que sí. Sí. Yo creo que es muy buena, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por habernos recibido y que te hemos cortado aquí en tu actividad, y muchas gracias a los televidentes en este programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión, y hasta una próxima semana.